Villa Durango, una parte seca, dura, agreste, donde la tierra no es tan productiva como en el sur del país. De aspecto incluso podríamos decir un tanto europeo, como de alguna manera lo relatan algunos observadores norteamericanos. El aspecto físico de Villa es muy contrastante y llama muchísimo la atención cuando se ven por vez primera Villa y Zapata frente a frente. Villa alto, regordete, bien alimentado, con ropa mucho mejor, una forma de hablar más dicharachera, más abierta, más amable, digámoslo, sin preocupación alguna. Emiliano Zapata parecía un contraste. Emiliano Zapata, un hombre delgado, de tez muy morena, un hombre que hablaba poco, un hombre que era contundente en su palabra. Estos dos hombres finalmente van a tener en sus manos la oportunidad de llevar a buen puerto todo el movimiento revolucionario. Y quien es precisamente el encargado de unir estas dos intenciones, estas dos voluntades, es el zapatista Gildardo Magaña Serra. Gildardo Magaña, como sabemos, fue el maestro de Villa. Gildardo fue quien le enseñó las primeras letras a Villa cuando estuvo en la prisión de Lecumberri, de tal manera que Gildardo Magaña conocía en gran medida, o por lo menos en esencia, a Villa. En 1913, Gildardo Magaña habla con Zapata. Les comenta, le dice y le hace ver, esto naturalmente que Villa no lo sabía, pero le hace ver la necesidad de fortalecer el movimiento revolucionario, de unificar las fuerzas revolucionarias, norte y sur. Emiliano Zapata, naturalmente, que esa idea la toma en muy buenos términos. Emiliano Zapata vislumbra que esa es la posibilidad de que el movimiento cobre mayor fuerza y, sobre todo, se fortalezca para enfrentar lo que sería una guerra definitiva. Emiliano le encarga, una vez que ha platicado con Gildardo Magaña sobre esta posibilidad, sobre esta intención de fortalecer el movimiento revolucionario, le encarga a Gildardo Magaña precisamente que se traslade al norte a buscar la participación, una reunión con Francisco Villa. Cuando Villa recibe a Gildardo Magaña a una comisión que es enviada por Emiliano Zapata, lo ve con muy buenos ojos también. Naturalmente que los dos, tanto Villa como Zapata, ven en muy buenos términos que se unifique ese movimiento, que se unifiquen las fuerzas, porque el movimiento al que se van a enfrentar naturalmente ya es un movimiento federal que en esos momentos, que en ese año de 1913 está al mando ya del usurpador Victoriano Huerta. La manera de enfrentar precisamente con mayor fuerza y con mayor éxito sería unificando las fuerzas, como decía Gildardo Magaña. Asunto que los dos ven con muy buenos términos, con muy buena disposición. El 15 de julio de 1913, ante la amenaza de Emiliano Zapata de bombardear la Ciudad de México si Victoriano Huerta no deja el poder, hace precisamente que Victoriano Huerta esa fecha renuncie, deje el poder, y entonces Emiliano Zapata empieza a acercarse a los alrededores de la Ciudad de México, sobre todo de la parte del sur, que es por donde entra. Xochimilco es un punto importantísimo. Milpa Alta son los puntos estratégicos que Emiliano Zapata naturalmente controla y que son de alguna manera los sitios donde se fortalece el movimiento sureño. Cuando se
Da la renuncia de Victoriano Huerta, Emiliano Zapata tiene la intención de entrar a la Ciudad de México a tomar la capital. Pero se empiezan a dar las cartas entre Emiliano Zapata y Francisco Villa, y este es uno de los fundamentos que yo tengo precisamente para este trabajo, que es la relación de Emiliano Zapata y Francisco Villa por medio de las cartas. Naturalmente que no se tiene la totalidad de las cartas que entre sí se entregaban, que se hacían llegar por cuestiones naturales. Algunas, de hecho, no llegaron a los destinos ni de Emiliano ni de Francisco Villa. Se empieza a dar este acercamiento ya más formal entre Emiliano y Villa para ver la posibilidad de reunirse. Una reunión que se va a dar, como todos sabemos, en diciembre de 1914, en ese emblemático sitio de Xochimilco, en ese lugar que actualmente está prácticamente olvidado, en ese lugar donde actualmente donde se reunieron los dos revolucionarios más importantes, es una zapatería. Ahí se van a reunir, pero cuando Villa está cerca del Distrito Federal, envía a sus emisarios para acordar el encuentro y en qué términos se va a dar ese acercamiento entre Villa y Zapata. Los encargados de esta tarea son, entre los más importantes, Felipe Ángeles, el hombre de confianza entre otros, claro, por supuesto, está también Roque González, el hombre de confianza, hablando militarmente, de Francisco Villa, a quien le debe mucho, y también por cuestiones quizá de sordera de Francisco Villa, hay momentos en los que no lo escucha, que eso es parte del fracaso de Villa. Envía desde los alrededores de la Ciudad de México la comisión encargada de entablar el contacto con Zapata para acordar un posible encuentro. Les repito, en esa comisión de los hombres más importantes es Felipe Ángeles, y aquí empiezan un poquito a darse esas pequeñas diferencias que existían entre los zapatistas y los villistas. Felipe Ángeles, recordemos que fue un militar que estuvo atacando naturalmente a las fuerzas sureñas, que sí, lo reconocía Emiliano Zapata, fue un militar, digamos, tibio en cuanto a su estrategia, porque evidentemente sí, utilizó una estrategia muy diferente a la que utilizaron los otros generales cuando estuvieron atacando a los sureños. Felipe Ángeles utilizaba una táctica más sutil. Felipe Ángeles se acercaba a los pueblos y no los combatía, sino que se los quería ganar. Era una manera muy sutil de quitarle fuerza a Emiliano Zapata, y de alguna manera sí estaba surtiendo efecto. Felipe Ángeles era muy inteligente, era un militar brillante. Felipe Ángeles incluso ayudaba a las poblaciones a repararles la iglesia, la pequeña escuela, les proveía incluso de algunos alimentos, los respetaba, cosa que no habían hecho los militares anteriores, que se habían dedicado a devastar prácticamente las poblaciones, quemar las poblaciones. Emiliano Zapata naturalmente que sabía esto. Cuando llega entonces Felipe Ángeles a Cuernavaca para entrevistarse con Emiliano Zapata, bueno, pues Emiliano Zapata lo recibe con un poco de frialdad, porque sabe quién es. Y eso pues sigue siendo un federal, apenas converso hace unos cuantos meses. Emiliano Zapata no es confiado. Al principio era sumamente desconfiado. Con el paso de los años, creo que ese fue uno de sus errores, caer en confianzas, y precisamente es lo que de alguna manera tiene que ver mucho con su muerte. Ese encuentro se da un tanto ríspido.
entre los comisionados de Villa y la gente del sur, entre ellos naturalmente que está Emiliano Zapata. Lo primero que Emiliano Zapata le pone como de entrada a Felipe Ángeles es que los del norte acepten sin tapujos el plan de Ayala. El plan de Ayala lo es todo para la gente del sur. En eso no van a transferir absolutamente ni una coma. Y miren que se acercaron muchos intelectuales con Emiliano Zapata para tratar de venderle la idea de que el plan de Ayala se podía suavizar, como que se podían hacer unos cambios que no fuese tan radical. Emiliano Zapata nunca aceptó eso. Y eso es uno de los puntos en que Emiliano Zapata le deja bien en claro a los representantes de Villa, sobre todo a Felipe Ángeles. Otro punto que tocan es precisamente en qué lugar se va a dar ese encuentro. Decía Felipe Ángeles, por mandato de Villa, que ese encuentro se desarrollara en la Ciudad de México. A Zapata nunca le gustó la Ciudad de México, era muy desconfiado. Decía que ese era un nido de confabuladores en la ciudad y que ahí nada. Entonces Emiliano propone una sede alterna y es precisamente Xochimilco. En Xochimilco se acuerda la fecha, se acuerda el lugar donde se va a llevar a cabo esta reunión. El 4 de diciembre de 1914 se lleva a cabo ese apoteósico encuentro entre las fuerzas del sur, naturalmente los representantes de Villa, los representantes de Emiliano, junto con sus líderes, y se encuentran en Xochimilco. Imaginemos por un momento el escenario en ese encuentro, apoteósico, increíble, porque por vez primera las fuerzas revolucionarias parece que tienen el mandato del movimiento revolucionario, lo tienen en sus manos. Que lo pierdan quizá por no ser tan ambiciosos en el aspecto de ellos poder involucrarse en ese movimiento al frente, eso es otra cosa, pero ese momento, diciembre de 1914, lo tienen en sus manos, tienen al país prácticamente en sus manos. En ese encuentro finalmente que se da y que sí es muy conocido la versión taquimecanógrafa de lo que dicen en ese encuentro, tanto Villa como Zapata, donde pues la charla gira en torno a asuntos quizá frívolos en el aspecto de cómo han sido sus batallas sin trascender. Después de casi hora y media de platicar de esta manera coloquial y un poco franca, pasan dentro de ese mismo lugar, de esa misma casa, a una habitación un poco más pequeña. En esa habitación únicamente se van a entrar a ese lugar, a ese pequeño cuarto, Francisco Villa, Emiliano Zapata y el secretario de Emiliano Zapata, Manuel Palafox. Son los únicos que entran para platicar sobre esa posible alianza de sureños con norteños. En ese punto trasciende que lo que han acordado zapatistas y villistas son asuntos sencillos pero contundentes. Primero, que Villa va a apoyar militarmente con armas, con municiones a la gente del sur. Que las fuerzas del sur permanecen en su lugar controlando esa zona y los del norte naturalmente permanecen en el norte controlando también su zona. Aquí viene uno de los puntos importantes y que tiene que ver un poco o bastante con lo que yo me he atrevido con esa alianza fallida. Emiliano Zapata le reitero: quiero, o es mi deseo, mi voluntad, mi mandato, de que los del norte acepten y firmen el plan de Ayala. A lo cual, en un principio, Villa no tiene objeción. Terminando
esta pequeña reunión con estos acuerdos, que son además acuerdos no oficiales, porque no sale un documento de ahí, sino que nada más queda en la palabra de ellos a qué se van a seguir en esto que están pactando verbalmente entre ellos dos. Hay algunos observadores norteamericanos, uno de ellos, el más conocido, Carol Guest, que es quien prácticamente da el visto bueno al gobierno norteamericano. A este personaje le preocupa mucho que haya un acercamiento entre las fuerzas, porque eso, al fin y al cabo, es darle tranquilidad a los norteamericanos. ¿Por qué? Por sus ciudadanos y por sus inversiones. Que ese siempre fue el pretexto de los norteamericanos. En la actualidad sigue siendo ese pretexto para invadir o para intervenir un país. Ese sigue siendo el pretexto de la integridad de sus ciudadanos. Y este mismo Caroters declara que por fin él percibe que va a haber ya un momento de paz en México, porque al fin y al cabo las fuerzas revolucionarias más importantes se están poniendo de acuerdo para lograr la paz en el país. Esto ocurre el 4 de diciembre en ese encuentro. Se tiene previsto entonces que oficialmente, como lo decía Villa, yo no voy a entrar a la Ciudad de México si no es al lado de las tropas de la gente del sur, y voy a esperarlos hasta que sea necesario. Eso también lo sabía y lo decía Emiliano Zapata. El 6 de diciembre finalmente entran en un apoteósico suceso a la Ciudad de México las fuerzas ya conjuntas del sur y del norte. En ese memorable desfile militar donde pasan parte de las tropas sureñas y norteñas desfilando. En esto hay un contraste muy marcado también. Cómo se diferencian y cómo llegan tanto las tropas del sur como las tropas del norte. Las tropas del sur, hay gente que llega en camión, en coches. Ellos han traído en sus trenes mucho alimento, vienen bien armados, traen camiones, la mayoría viene bien vestido. Y los sureños, muchos descalzos, con guaraches, con su morral, que en la mayoría de los casos no tenían comida. Un contraste muy, muy notorio. Y si hay algo de lo que sí se jactaba Villa, era precisamente de su organización y de su armamento. Por eso, en ese encuentro que tienen, uno de los compromisos de Villa es que le va a surtir de armamento cuando sea necesario a las tropas del sur, cosa que no va a hacer. Pero sí se jacta mucho Villa en este aspecto, de que su gente es más preparada, de que es otro concepto de guerra el que tienen uno y otro grupo. Y hay otro término que también es importante mencionarlo, el referente a la tierra. Ese término de tierra es quizá entendido de diferente manera. Para la gente del norte, como no eran campesinos formales como los del sur, no es que fuera despectivo el término tierra, sino que le dan otro contexto, la tierra. Para los del sur, no, es la madre tierra. Y como en algún momento, en mi libro anterior del resguardo y codicia de la razón, hago referencia y alusión de por qué y en qué medida es tan importante la tierra para la gente del sur. Para ellos lo es todo. Para ellos es recuperar incluso parte de su tradición, parte de su forma de ser. Ese 6 de diciembre es inolvidable para todos. Durante casi 6 horas desfilan las fuerzas revolucionarias y no terminan. Llega un momento en que es tanta la gente que está desfilando que por órdenes de los generales se suspende el
desfile y pues ahora sí que cada grupo pues va a pernoctar y encontrar lugar pues donde pueda. Y aquí se da mucho esas famosas fotografías que nosotros vemos incluso en el Sambors, donde están los zapatistas bebiendo café, donde incluso hay gente zapatista mendigando un poco de alimento. En noviembre que entraron las tropas zapatistas, en una situación, en un momento de terror para los pobladores de la Ciudad de México, ven cómo van avanzando las tropas, la gente aterrorizada pues se encierra en sus casas y la ciudad permanece vacía. Pero con el tiempo, con el transcurrir de las horas, la gente de la ciudad se va dando cuenta que los zapatistas no son para nada, que no representan esa imagen que les han creado de ser asesinos, de ser maleantes, de ser atracadores, que vienen a despojar, que vienen a ultrajar a las mujeres. Nada. La gente reconoce que el comportamiento de los zapatistas cuando entran en noviembre es completamente de respeto a los pobladores de la Ciudad de México, como algo que Emiliano Zapata se encarga de decirles a la gente: cuidado con aquel que no respete la propiedad ajena, cuidado con aquel que se atreva a despojar a la gente de lo que no les pertenece. Esta situación de contraste entre tropas sureñas y norteñas marca mucho las diferencias que existen como tal, como grupos, como personas, entre uno y otro. El 6 de diciembre finalmente se encuentran, tanto Villa como Zapata observan el desfile desde uno de los balcones del Palacio Nacional, el transcurrir, el paso de los rebeldes, y deciden terminar para que ya la gente se vaya a descansar. Emiliano Zapata pues se va a un hotel pues muy modesto, cosa que los villistas no lo hacen. Se van a lugares un poco mejores, a lugares más acorde al momento, pero Emiliano Zapata y su gente se mantiene un poco o muy alejada del centro. Ellos se van a refugiar a unos hoteles regulares allá por San Lázaro, la estación de ferrocarriles de San Lázaro. Se dan los encuentros finalmente entre el presidente interino, que es impuesto prácticamente por la convención, y los dos generales. Llegan a un punto de acuerdo en el que tienen que, prácticamente, es otro error también, en que tienen que dejar la ciudad. Y aquí es un punto de diferencia de Felipe Ángeles con Francisco Villa, porque ¿qué hacen? Deciden Villa irse al norte, y a su vez quedan en el acuerdo que Villa se vaya al sur. Felipe Ángeles decía: eso no es posible, militarmente es un error, tenemos acorralado a Carranza en Veracruz. Lo más sensato para Felipe Ángeles como militar es que las dos fuerzas se unieran y fueran a acabarlo. Carranza ya no tenía escapatoria, la única escapatoria era el mar. Pero aquí hay algo importante que sí hay que tomar muy en cuenta, por supuesto, porque cuando están desalojando, recordemos que está la invasión norteamericana en Veracruz y que ahí tienen una buena cantidad de armamento gringo. Este armamento gringo, que por actas de Estados Unidos no regresa a Estados Unidos, sino que se lo dejan como un acuerdo a Carranza en Veracruz. Y con el tiempo ese armamento que dejan los gringos sí va a ser utilizado por las fuerzas carrancistas en contra de Villa. Y ahí fue algo muy importante para las derrotas precisamente de Villa, porque
Lo que dejan los gringos como armamento es de lo más adelantado en esos momentos. Ahí se empiezan a utilizar apenas el alambre de púas, que fue algo contundente contra los ataques de caballería de Villa. Ese fue un error naturalmente de Villa. Se encuentran incluso elementos químicos para preparar gases tóxicos. Es decir, que mucho del armamento que van a utilizar Carranza contra Villa y contra los revolucionarios en general, pues se los está dejando Estados Unidos, porque de alguna manera ya el acuerdo estaba hecho. Carranza con Estados Unidos. No hace caso ni Carranza, Villa en este caso, de que finalmente le dan el golpe mortal a Carranza, ¿no? Lo dejan vivir y ese fue un error. Villa se va al norte. Emiliano Zapata tiene la tarea de ir a tomar Puebla, lo que hace con mucho éxito a pesar de la carencia de armamento que tenía Emiliano Zapata. Fíjense la brevedad que empieza a tener este pacto. Emiliano Zapata desde un principio le decía a Villa, prácticamente lo ponía al tanto, lo alertaba de que se le estaban colando gente perversa en sus fuerzas, que tuviera mucho cuidado porque había gente que se estaba aprovechando de los cargos y estaban traicionando el movimiento. Esa era una de las llamadas constantes de Emiliano Zapata en las cartas, naturalmente, para Villa. Y Villa decía, tranquilo, no pasa nada, todo está bajo control. La fuerza que ha unido el norte y el sur no la disuelve nada. Emiliano Zapata toma Puebla los días 11, 12, 13, 14 y 15 son batallas muy fuertes en Puebla, pero que finalmente logran tener la plaza de Puebla. El 13 de diciembre se da un suceso muy crítico. Haciendo memoria, uno de los hombres importantes para Emiliano Zapata lo fue Paulino Martínez. Paulino Martínez fue representante de una comisión. Ojo, los zapatistas nunca mandaron una delegación formal para la convención. Nunca fue delegación, fue una comisión. Y en esto fue muy claro Emiliano Zapata cuando los envían, porque Emiliano decía, es que esa convención no tiene soberanía. Mientras estén ahí metidos los carrancistas, esa convención no tiene autonomía ni soberanía. Si quieren que nosotros, como villistas, acudamos a la convención, primero tiene que renunciar Carranza. Segundo, que sea autónoma y soberana la convención. Solo así iríamos con una delegación. Y sobre todo, que la convención haga suyo el plan de Ayala. Sin eso, no acudimos como delegación. Lo convencen a Emiliano Zapata para que mande, y aquí tiene mucho que ver Felipe Ángeles. Dice, bueno, es que si ustedes no van, ¿cómo va a saber la gente cuáles son sus demandas? Pues tienen que ir, tienen que apersonarse, tiene que ir la gente para que ustedes en la convención expongan lo que quiere la gente del sur, que es que se acepte el plan de Ayala. Emiliano Zapata ahí como que cede un poco y dice, bueno, está bien, vamos a enviar una pequeña comisión y si aceptan lo que estamos proponiendo, entonces que regresen a Morelos los comisionados y entonces sí vamos a formar la comisión para que se vaya a presentar en la convención. Este
Este punto es importante porque quien va al mando de esta pequeña comisión es Paulino Martínez. Es uno de los hombres de confianza de Emiliano Zapata, un periodista ya de edad avanzada, pero que es sumamente inteligente. Este zapatista es nombrado como secretario de Gobernación, pero ya desde los nombramientos en que se mete a dar puestos a las dos fuerzas rebeldes, los que tratan de predominar son los villistas, y que naturalmente esto que alertaba Emiliano de que se le estaban filtrando gentes aprovechadas, arribistas a Villa, está dando resultado. ¿Por qué? A los federales vestidos de civil que estaban metidos con los zapatistas se les empiezan a dar cargos militares, fuero, a regalarles águilas, los convierten en militares, en generales. Como decían los zapatistas, es que no es posible que les esté dando cargos, rangos militares sin gente que haya disparado un solo tiro. Y eso ocurrió mucho con la gente del Distrito Federal. Hay un personaje que en ese entonces, antes de que entren las fuerzas sureñas, es el regente, digámoslo así, el gobernador del Distrito Federal, que es Salvador Iturbide, que naturalmente sí tiene parentesco con el emperador, es un descendiente de ellos. Este sujeto era un hacendado, tenía muchísimo dinero y a su vez tenía puesto además de gobernador, entonces tenía mucha influencia. Cuando llegan los zapatistas, lo primero que hacen es tumbarlo, y naturalmente que esto no le parece, no solo a la gente carrancista o los federales, sino que no le parece a un grupo importante de ricos de la ciudad. El 12 de diciembre, unos policías que se hacen llamar policías preventivos van al domicilio de Paulino Martínez por la noche. Le dicen que es urgente. Al día siguiente Paulino Martínez iba a tomar posesión del cargo de secretario de Gobernación. Entonces, esa noche llegan dos sujetos que se hacen pasar como miembros de la policía preventiva y le dicen a Paulino que el secretario de guerra, que es José Isabel Robles, tiene urgencia de hablar con él para hacer algunos puntos, unas precisiones por lo del día siguiente. Pues confiado Paulino Martínez dice: sí, vamos. El asunto es que a Paulino Martínez lo desaparece, y esto es incluso curioso, o no sé cómo llamarlo, asombroso, porque hasta la fecha nunca se supo, nunca se encontró el cuerpo de Paulino Martínez, y esto por declaraciones de su esposa. Su esposa estaba en la casa junto con él cuando llegan a buscarlo. Entonces, Paulino Martínez es un desaparecido hasta la fecha. Paulino Martínez efectivamente es desaparecido, y aquí empiezan ya los rumores a tomar un poco más de fuerza, más de consistencia por quienes están involucrados en todo esto. En la convención, uno de los personajes que fueron muy importantes como protagonistas lo fue Antonio Díaz Soto y Grau. Él en esa convención da un discurso que provoca iras y reconocimientos. En primera instancia, cuando toma la palabra Antonio Díaz Soto y Grau,
Y cuando se dice o cuando se escucha esa famosa frase que creo que lo marcó por mucho tiempo, cuando están pasándole la bandera a los convencionistas, a los convencionales para que pongan ahí su firma, Antonio dice: yo no voy a firmar en este trapo. Cuando dice yo no voy a firmar en este trapo, el escándalo que arma en la convención está a punto de costarle la vida. Imaginemos el escenario en ese teatro cuando todos son revolucionarios, cuando todos están por la patria, cuando todos están por la bandera, que se atreva a decir Soto y Adama que eso es un trapo. No, pues, ¿para qué habrá dicho eso? No falta, porque naturalmente que en esos eventos pues mucha gente iba armada, no falta quien se pare enfrente de Soto y le ponga la pistola en la frente. Dice: bájate de ahí. Pues no me bajo. En un acto de increíble valor y naturalmente de miedo, Antonio Díaz se mantiene estoico, de pie, a pesar del escándalo que ha provocado, de las maldiciones, todo lo que le puedan estar gritando. Incluso la gente zapatista en un momento se mira entre sí y dice: ¿qué está diciendo este intelectual? ¿No? Porque así se les conocía en el argot campesino a los citadinos, a los que habían estudiado, los intelectuales. ¿Qué está diciendo? ¿No? Pero como se mantiene en ese momento Antonio inmutable, el ánimo va calmándose, y entonces le dicen: bueno, bájate. No, voy a seguir hablando. No, te bajas. No. Retoma finalmente la palabra Antonio Díaz y empieza a explicar por qué él tiene ese concepto de que la bandera es un trapo. No puedo hablar demasiado con ello porque si no me extendería muchísimo y ya no podría tomar resto. Pero dentro de lo importante que dice y que aclara por qué se refiere a ese trapo, dice: esta bandera fue diseñada por Iturbide, fue utilizada por Iturbide, fue utilizada por la iglesia, fue utilizada por la gente más atroz, y díganme ustedes si todos o alguno de ellos hizo algo por el pueblo. Sin embargo, siempre utilizaron la bandera como un escudo para protegerse. ¿Es o no cierto? En ese momento la gente cambia completamente. Se va a un sentimiento radical de reconocimiento a todo lo que está exponiendo Antonio Soto Díaz. Y aquí, para este punto concreto, yo les recomiendo que vean precisamente ese discurso en uno de los libros de Antonio Soto Díaz. El asunto, y a lo que quería llegar con esta parte de Antonio, es que para la gente que estaba en el poder, no estaban de acuerdo en que zapatistas estuvieran en el gobierno. Ya estaban en la mira no solo Paulino Martínez, sino Manuel Palafox y el mismo Soto y Gama. Eran los otros que tenían sentenciados. Manuel Palafox se va a convertir en el secretario de Agricultura. Manuel Palafox va a tener infinidad de confrontaciones con Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez era un carrancista. A Eulalio Gutiérrez lo propusieron en la convención Álvaro Obregón. Era una gente cercana a los carrancistas. Entonces no habría por qué dudar de cuál era la tendencia de Eulalio Gutiérrez. Su subsecretario de guerra, y aquí quizá lo sepan ustedes, fue el escritor, un escritor muy famoso, Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, dentro de sus novelas, yo no sé si sea sincero, si sea cínico,
o si finalmente sean las dos cosas. Él reconoce abiertamente cómo trataron de obstaculizar el apoyo a los zapatistas. Entre él y el secretario de Guerra, Robles, se encargan de escatimarles toda la ayuda a los zapatistas. El propio Robles le decía, dice Maximiliano Guzmán en sus memorias, yo me tenía que enfrentar a todo, porque el secretario de Guerra venía 1 o 2 días y se iba, se ausentaba un mes, varios días. A mí me dejaba toda la responsabilidad y yo tenía que enfrentarme con los iracundos zapatistas que venían a exigirme, es más, que venían a amenazarme de muerte porque no les estaba dando lo que me pedían. Así se expresa Martín Luis Guzmán. Y todavía es más claro, dice Martín Luis Guzmán en uno de los diálogos que tiene con Robles, dice, mira, si vienen los zapatistas, promételes todo, dales lo que quieras, dales dinero si quieres, pero armas no les des nada, nada. Cuando los zapatistas le van a exigir al subsecretario, en ausencia del secretario de Guerra, que les dé la ayuda, lo que le corresponde, para, por lo menos para darles un poco de ropa a los zapatistas y si se puede, armamento, cuando lo exigen de esta manera los zapatistas, pues no les hacen caso. En esta exigencia, Manuel Palafox, que es el secretario de Guerra, va a enfrentarse, a encararse directamente con el presidente, con Eulario, para exigirle que se les dé eso, ¿no? Y de esta confrontación resulta que el presidente hace renunciar a Manuel Palafox. Manuel Palafox, pues en cuanto le avisan de que es defenestrado, que tiene que entregar el cargo, pues inmediatamente le va a avisar a Emiliano Zapata qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo es que se están comportando la gente del gobierno con las tropas zapatistas. Y esto lleva más consecuencias. Están todavía muy en carne viva esas declaraciones, porque además Antonio Díaz Soto y Gama fue contundente contra los carrancistas en la convención, y eso no lo olvidaban muchos carrancistas. De ahí que de alguna manera el objetivo de los carrancistas era deshacerse de los zapatistas. Aquí hay un dato bien importante y que hay que tener muy en cuenta. Muchos carrancistas que estaban ya metidos en el gobierno con Villa tenían ya como que elaborado una estrategia. Decían, y esto lo comenta Dolores Jiménez y Muro, que era una de las que le pasaba la información a Emiliano Zapata. Jiménez y Muro era una mujer ya de edad avanzada, pero que estando aquí en el distrito le enviaba mucha información a Emiliano Zapata. Ella se llega a enterar del concepto que tienen los carrancistas villistas respecto a las fuerzas revolucionarias. Dicen, con Villa podemos pactar, no hay bronca, a ese le damos algo y lo tenemos de nuestro lado. Con Zapata, ese es un salvaje, a ese hay que matarlo. Ese era el concepto que tenían a los dos revolucionarios, los carrancistas y algunos villistas metidos en el gobierno. Por lo mismo, no iban por ningún motivo a permitir que zapatistas estuvieran en el gobierno de Eulario Gutiérrez. Palafox había empezado a repartir algunas tierras como secretario de guerra, como es algo natural, como es algo que ellos se habían comprometido con su plan de allá. Pero a su vez el gobierno de Eulario por otro lado las devolvía. Entonces estaba haciendo ahí ya un enfrentamiento descarado contra las fuerzas zapatistas. Emiliano Zapata, cuando se entera de que está desaparecido Paulino Martínez, pues lo primero que exige es que se investigue, ¿no? Pero Emiliano Zapata se entera todavía
cuando no se entera, aún estando ya todavía en las batallas en Puebla. Emiliano Zapata se va a enterar, o mejor dicho, lo va a enterar Manuel Palafox hasta casi una semana después. Emiliano Zapata, en esa incomprensión, decide regresarse a Morelos y deja al mando de la plaza en Puebla a unos trotskistas que finalmente no son de confianza, entre ellos Almazán. No son confiables. Pero en cuanto hace esto Zapata, le llegan los reclamos de los villistas que por qué no está poniendo orden en Puebla. Porque finalmente Puebla es un punto importante de contención para las fuerzas carrancistas, no lo olvidemos. Si Emiliano no contiene a las fuerzas en Puebla, pues prácticamente les está dejando el paso libre, ¿no? Entonces ese es un reclamo que le hacen los villistas a las fuerzas de Zapata. Oye, pues es que ya volvieron a recuperar la plaza los federales. Emiliano está muy molesto. Le exige a su gente que investiguen la muerte o la desaparición de Paulino Martínez. Manuel Palafox le responde que ellos ya saben quién fue el autor, por lo menos uno de los autores intelectuales de la desaparición de Paulino. Veamos aquí cómo ya se empiezan a tener esas diferencias entre villistas y zapatistas. Se han empezado, y esto lo reporta la misma policía preventiva, se han empezado a dar enfrentamientos entre fuerzas del sur y del norte en el norte de la capital. Otro de los sucesos en 1915 que empiezan a deteriorar la débil alianza se da con la muerte de los otros hombres importantes de Emiliano Zapata, Santiago Orozco. Santiago Orozco era un joven de 26 años, de los magonistas que se fueron a refugiar al sur con los zapatistas. Cuando Emiliano Zapata se entera que las fuerzas villistas están regalando cargos y que estos se están aprovechando de esto, pues Emiliano Zapata lo que hace es mandar a su gente para que ponga orden a estas fuerzas, porque finalmente están metiendo en muchos problemas a las dos fuerzas revolucionarias. Emiliano le encarga, junto con Gildardo Magaña Cerda y Santiago Orozco, que vayan a enfrentar a unos villistas en Toluca. Dentro de ese enfrentamiento cae muerto uno de sus hombres importantes para Emiliano Zapata, Santiago Orozco. Ya se empiezan a dar esos enfrentamientos que ya por donde quiera que se le vea, ya es un enfrentamiento abierto entre zapatistas y villistas. Sin embargo, las cartas que se envían Emiliano y Villa pues tratan de suavizar, de minimizar esos sucesos, no les dan mucha importancia, porque Emiliano vuelve a decirle que tenga cuidado porque se le están infiltrando gente indeseable en sus tropas. Y Villa vuelve a responderle lo mismo, que no pasa nada, que todo está bajo control. Pero Zapata, si ya hay algo de lo que es constante, y eso está en el libro porque son cartas que consulté, si hay algo que Zapata constantemente le estuvo solicitando a Villa, fue que firmara el plan de Ayala. Le enviaba el folleto del plan de Ayala 1, 2, hasta 3 veces le envió ese plan de Ayala para que por lo menos lo leyera. Y aquí tiene que ver ya otro asunto que sí, aquí yo creo que ya consideramos que hay una diferencia entre Emiliano Zapata y Francisco Villa. Después de la huida, de la caída del presidente interino convencional, que es Eulalio Gutiérrez,
Villa le envía a Emiliano Zapata una carta donde dice que Villa le interesa que se nombre a otro presidente interino, que es importante porque se le tiene que dar cierta seguridad al gobierno norteamericano. Emiliano Zapata le responde a esa misiva con un tono un tanto molesto, por varios puntos. Primero, le dice a Villa en la carta: yo no puedo, es más, nosotros no podemos nombrar a un presidente interino, porque en todo caso la forma de nombrarlo se estipula en el artículo 12 del Plan de Ayala, donde dice que para nombrar a un presidente interino se tienen que reunir todos los revolucionarios importantes, los generales importantes, y nombrar un candidato. Que él no está de acuerdo que entre los dos generales nada más se pongan de acuerdo y el candidato se vaya a proponer a la convención. Pues en automático, si lo proponen ellos, pues va a quedar, pero dejando de lado las propuestas o la participación del resto de los generales. Otro punto que le dice Villa: pero además yo me he enterado que está con usted un representante norteamericano que además le está proponiendo una terna de candidatos: Felipe Ángeles, Roque González y el otro, ahorita se los digo, déjenme acordarme de él. Emiliano Zapata en ese punto le dice: a mí me parece inadmisible que el gobierno norteamericano se esté involucrando en un asunto que es estrictamente de los mexicanos. Eso no puede ser, y creo que no debería usted aceptarlo. En todo caso, y haciendo a un lado lo que yo estoy expresando en el Plan de Ayala, yo le propongo que de esos candidatos no sea ninguno. A cambio, yo le propongo que sea Calixto Contreras, que es al fin y al cabo uno de sus hombres, que también es del norte. Bueno, de esa carta Villa le responde: no podemos nombrar a Calixto porque es un hombre, es bueno, es un buen militar, pero no tiene la fuerza suficiente para enfrentarse con todo lo que viene, con un puesto del peso de la presidencia. No estoy de acuerdo. Emiliano le responde con esto otra vez de una manera, porque además Villa insiste en que el candidato para él ya sea Felipe Ángeles. Emiliano Zapata le dice: no, Felipe Ángeles no. Él tiene poco que todavía estaba combatiendo a nuestras fuerzas, no lo podemos aceptar. En todo caso, si usted casi se toma esa decisión, y además me estaría echando en contra a la gente de Morelos, porque con esa decisión estaría usted prácticamente metiéndonos en un problema muy fuerte con la misma población de Morelos. No lo aceptamos. Pero si usted insiste en eso, es su responsabilidad. A cambio, Zapata le dice: bueno, no quieres que sea Calixto. Bueno, te propongo que sea Francisco Escudero, que es también otro de tus hombres. Bueno, dices aquí, finalmente Villa dice: bueno, me parece bien, pero no está de acuerdo Villa en una parte de la carta anterior, porque dice: bueno, si usted está diciendo que Calixto es un hombre débil, que no tiene fuerza, que le falta carácter, pues eso a fin de cuentas se puede resolver con un gabinete fuerte. Y creo que hay gente importante y honesta que puede responder a un cargo de gabinete. Por eso creo que no sería un obstáculo para esto. Pero bueno, Villa tampoco está de acuerdo. Finalmente, no queda ninguno de los candidatos que propone Zapata.
Quien queda en ese momento como presidente interino es Roque González Garza, pues otro de los hombres cercanos de Villa, que a fin de cuentas sí era uno de los que proponía el representante norteamericano. Ahí hay otra gran diferencia entre Villa y Zapata. Aparte de los enfrentamientos que han tenido, de las muertes que ha tenido la gente zapatista, está esta pequeña confrontación, pero estas confrontaciones no van a quedar ahí. Todavía se van a hacer ahondar más las diferencias precisamente en las presidencias interinas, tanto de Roque González Garza como del presidente que va a suceder precisamente a Roque González, que es Lagos Cházaro. Otro que también se las va a traer contra los zapatistas. El asunto de confrontación de estos grupos que sí ya están impregnados de gente que estuvo en el ejército, de gente carrancista, pero el descargo de Villa, porque naturalmente Villa tampoco iba a estar al tanto de eso. Recordemos que Villa pasa casi un año huyendo de la expedición punitiva norteamericana. En ese año prácticamente pues no se sabe, o hay muy poca comunicación, o no llegan las cartas entre Villa y Zapata. En una de las últimas cartas, por lo menos de las que yo pude consultar en otro libro, ya son fricciones importantes, ya son prácticamente reclamos. Villa le reclama a Zapata la actitud de Manuel Palafox hacia el presidente interino. Le dice, es que, y todavía como que reta a Zapata para ponerlo a prueba y decir, bueno, a ver, seguramente tú hubieras estado de acuerdo. Cuando Eulalio defenestra a Manuel Palafox, Villa dice, pues es que estaba bien. Recordemos que Eulalio, como presidente interino y como presidente de la convención, tiene el poder y puede hacer eso. Es más, la actitud de Manuel Palafox hacia el presidente ha sido de agresividad, ha sido de faltarle el respeto. Y creo que tú, Emiliano, le dice precisamente le dice Villa a Emiliano, si tú, Emiliano, hubieras estado en ese momento, es casi seguro que te pones del lado del presidente. Entonces le está picando a Emiliano así como que, mira, tu gente también se las trae con el presidente, ¿no? Esto sí llega a un punto en que se vuelve un reclamo, porque en 1917 Emiliano Zapata le envía una carta, y creo que ya es de las últimas que logran tener, una carta a Villa donde, ahí sí, una carta muy extensa, le pone seños y pelos a las cosas. Dice, mira, hemos sabido que los presidentes Roque González y Lagos Cházaro han estado atentando en la convención incluso contra las mismas fuerzas del norte, diciendo que prácticamente estaban aniquiladas. Eso es para desmoralizar a todos los revolucionarios. De mi gente no se les está dando la ayuda que deberían dar, la obligatoria. Y lejos de eso, están prometiéndole cargos a algunos oficiales a mi mando para que dejen la fuerza del sur y se vayan para allá. Están por necesidad, porque no tienen ni gente para comer, les están comprando las armas a mucha gente. Prácticamente con eso están desarmando gran parte de la fuerza del sur. Y eso están siendo culpables los dos, el presidente actual y el expresidente. Yo no sé cuál sea la intención de ese Zapata en esa carta, pero eso nos puede traer
graves consecuencias. Ya la situación entre ellos es difícil, es de confrontación. Por mucho que cartas antes o después se hablen con la idea, porque ese es otro punto que ellos tenían muy presente, la intención de volverse a encontrar. Ellos, en ese carácter amable, de respeto, que a veces era muy notorio, tienen la esperanza de que van a volver a encontrarse y que la unión, que la alianza que se pactó en 1914 sigue vigente. En las cartas se desean los mejores éxitos, los mejores respetos, constantemente se están diciendo que quisieran estrechar la mano de un general, reconocimientos al fin y al cabo, pero reconocimientos que no tienen ningún contexto real. El daño entre ellos está prácticamente hecho desde la semana después del pacto de Xochimilco. Se fueron acumulando lenta, hasta llegar. Hay un punto que sí le recrimina Villa a Emiliano Zapata y que tiene mucho que ver con las batallas de Celaya, pero también es absurdo. Villa le reclama a Emiliano Zapata, o le hace la observación, aunque después se vuelve reclamo, que si Emiliano ataca a Álvaro Obregón por la parte del norte, para que no llegue a Celaya, con eso se van a fortificar y con eso seguramente van a vencer a los federales. Naturalmente que Emiliano no contesta esa carta, pero no contesta la carta porque son prácticamente los mismos argumentos que utilizaría Emiliano los que le da Villa cuando Emiliano le pide apoyo de armamento. En una carta que Emiliano le hace llegar a Villa por medio de una mujer, Petra L., viuda de Noriega, abiertamente le dice: mándenos armas, no tenemos, no podemos sostenernos así. Ya es un poco un grito de desesperación de que les envíen las armas, porque si no, no van a poder resistir. Esa carta, por tanto movimiento que tuvo Villa, es difícil entregársela y no se la entregan sino hasta un mes después. Y en esa carta, una carta también muy extensa, Villa le explica a Zapata por qué no puede enviarle armamento. Lo primero que le dice: mira, hemos estado muy ocupados, hemos tenido, y ahí le desglosan tantas batallas, que la verdad estamos agotados, y armamento no tenemos. El poco que logramos recuperar de los federales, en cuanto lo tenemos, ya está entregado y ya estamos otra vez con déficit de balas, de armamento, de cañones. No tenemos, no te podemos ayudar. En un momento en que Villa le dice a Emiliano que le apoye para que la convención se traslade al lugar más seguro, más al norte, le propone a Zapata: apóyanos tú, mira, vente con tu gente, con toda tu gente, traslada tus fuerzas hacia el norte. Aquí nos vamos a hacer fuertes. Dice: no podemos hacer lo contrario, no podemos ir nosotros para allá, porque mira, pues tú no tienes lo que necesitamos, tú no tienes trenes para mover todo lo que tenemos, tú no tienes carbón para alimentar los trenes, tú no tienes alimento para abastecer a todas las tropas, así que lo más sensato pues es que te vengas para acá, para el norte. Otro punto importante también es precisamente cuando Villa anda, pues ahora sí que a salto de mata por la expedición punitiva, sí le pide apoyo a Villa, pero es esta misma contestación que Villa le da a Zapata, pues lo que Zapata le hubiese contestado a Villa: oye, pues sí, ¿cómo quieres que me mueva si yo no tengo con qué llegar para allá?
no tengo armas, no tengo alimento, ¿de qué te voy a servir allá? En ese apoyo que tú requieres, no lo tenemos. Las fuerzas sureñas se les ha, considero equivocadamente, clasificado como muy locales. Puede que tengan razón, pero locales porque dentro de sus alcances logísticos de armamento, pues no podían moverse por mucho. Pero aún así lograron controlar Guerrero, el distrito, Puebla, Morelos. Entonces tampoco era una fuerza como para desdeñarse. Hacían verdaderos milagros con el poco armamento que tenían. Lo que ellos no podían comprar el armamento como lo podía hacer Villa, porque la gente del sur no tenía moneda de cambio. En cambio, los del norte lo que podían hacer es a través del ganado comprar las armas, y eso sí era algo que constantemente hacían. Y bueno, sus entraditas hay extras de Villa cuando vendía los derechos para que filmaran sus batallas, ¿no? Eso, la gente del sur no tenía dinero, se movía muy precariamente. Yo por eso, y con esto termino, me atrevo a hacer una pregunta que quizás suene un tanto descabellada. Sabemos que había muy buena admiración, muy buena relación, mucho respeto y cariño entre Francisco Villa y Francisco I. Madero. Recordemos el 8 de diciembre de 1914, cuando están precisamente las fuerzas sureñas en la capital, como en ese memorable suceso en el que Villa pone una escalera en lo que ahora es la calle de Isabel la Católica y Madero, se sube Villa, desprende la placa que le da el nombre a la calle, que en aquel entonces era de San Francisco, y en su lugar pone la placa de Francisco I. Madero. Y todavía pues amenaza el que la quite, pues se las va a ver conmigo. Esto naturalmente que todavía marca mucho el afecto que tenían entre ellos, la admiración. Sabemos también que Madero le salvó la vida cuando a punto estuvo de ser fusilado por Victoriano a Villa. Entonces había mucho agradecimiento. Y lo que les decía, atreviéndome a pensar un poco en todo esto, si no hubiese muerto Francisco I. Madero, quién sabe si en algún momento determinado no se hubiesen enfrentado Villa y Zapata. Villa era un incondicional para Madero. Zapata siempre tuvo problemas con Madero. A punto estuvo incluso Eufemio Zapata de matar a Madero porque no cumplió con el plan de Ayala, que era entregar las tierras. Entre Madero y Zapata había confrontación, porque nunca cumplió, naturalmente, la entrega de tierras. Entonces, probablemente, si hubiese llegado a dar un posible encuentro entre Villa y Madero. Y bueno, pues con esto termino. Naturalmente si hay preguntas ampliamos el tema, y si no, pues muchas gracias. A ver, Víctor. Paz. Bueno, para los que no llegaron temprano, me gustaría nada más, una disculpa, porque me agarró el aguacero y todo, pero yo quisiera que presentara a Miguel Ángel. Los que no lo conocen, afortunadamente muchos de ustedes ya han escuchado sus presentaciones de sus otros libros, como el de
Resguardo y codicia de la razón, que es un libro también histórico, una novela, él es escritor de novela. Él es de formación ingeniero de la UPIXA, pero se ha dedicado por muchos años, desde su juventud, al activismo social, al acompañamiento de las luchas sociales, desde sus luchas estudiantiles, después en las luchas que se han venido dando durante todo este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Y por lo mismo también tiene un gran amor a la historia y a la literatura. Y otra parte de su trabajo, que realmente ahora se ha dedicado más a eso que a su propia profesión, es a escribir sobre la historia y precisamente tocando puntos que tienen que ver con las situaciones sociales que estamos viviendo actualmente. Por eso es que los que recibieron la invitación que pusimos, ya sea vía Facebook o en correo, poníamos esa frasecita de que la historia pareciera que se repite y que las circunstancias los actores son los únicos que cambian, ¿no? Aquí hablamos, como nos ha platicado el día de hoy, sobre estos movimientos populares que están yendo a una lucha de sus intereses como pueblo, como grupos, y cómo al final de cuentas siempre se ven escatimadas las diferentes facciones populares para poder ganar o detentar parte del poder, o que se le vean, digamos, cumplidos los deseos. Y esto vivieron los villistas, los zapatistas, y tal pareciera que nosotros lo estamos viviendo desde el 2006, 2012, ahora con lo que pasó en el Estado, ¿no? Entonces, Miguel Ángel, que además de ser escritor y es poeta, también sus libros de poesía los dedica precisamente en se van hacia ese ámbito, hacia lo que es la lucha social, movimientos sociales. Entonces, el día de hoy nos presenta su libro, que es El Pacto de Xochimilco, que prácticamente está incluido en esta nueva edición que hizo de Resguardo de Codicia y de la Razón. Anteriormente nosotros lo habíamos presentado, este libro, nos hizo favor de venir, y ahora esta nueva edición ya trae parte de lo que tiene, digamos, casi toda la parte de lo que viene en el libro. Entonces, por eso es que digamos que la portada es diferente, porque la plática de hoy está hablando de lo que no traía antes este libro, que es precisamente el Pacto de Xochimilco y la separación. Entonces lo ponemos a su disposición para que ustedes, los que quieran, aquí trajo algunos ejemplares muy poquitos, pero que son muy valiosos. Y ahí en el Facebook decían que iban a promoverlo para que compraran el libro, y ahorita le vamos a pedir a Miguel Ángel que nos diga, después de que hagamos las pequeñas sesiones de preguntas, que a dónde se puede localizar el libro. Muchas gracias y disculpen por la tardanza. No va a ser una pequeña sesión de preguntas, porque el tema da para muchas preguntas, ¿no? La primera pregunta es si usted sabe, si nos puede referir sobre esta influencia que tuvo Francisco Villa de parte de Ignacio Parra, que en cierto momento era un bandido de aquella zona. La otra pregunta es, en cierto momento de su ponencia mencionó usted, pero no explicó, no aclaró, que el concepto de guerra que tenía Emiliano Zapata era diferente al que tenía Francisco Villa. Me gustaría que ahondara un poco sobre eso. También quisiera, lo tocó, pero quisiera que bordara sobre esta visión local que tenía al parecer Zapata y que al parecer no tenían tanto los villistas, y hasta dónde esto influyó para que no dieran una serie de pasos. Y la gran pregunta sería si Villa sí tenía una concepción como más clara de lo que necesitaban en cuanto a pertrechos, en cuanto a armamento. Lo tenía muy claro. ¿Por qué Villa no impulsó la idea de ir sobre Veracruz? ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta que queda en el aire, es muy importante.
¿por qué no marcharon sobre Veracruz? ¿Por qué Villa no empujó la idea de marchar sobre Veracruz? Bueno, y la otra, no sé, es usted un poeta, es usted un novelista, no es usted un especialista en armamento, pero tocó el tema. Las armas que tenían los americanos y que dejaron por ese acuerdo seguramente con Carranza, para Carranza, para sus fuerzas, esas armas tenían características que le dieron una gran ventaja a quien las usara. Entonces me gustaría que abordara sobre eso. Gracias. Yo nada más es una pregunta muy sencilla. Perdón. Sí, es una pregunta muy sencilla, maestro. En una ocasión, en un programa que se hizo respecto a Villa y todo su movimiento revolucionario, se habló de que Villa fue un personaje mediático realmente, es decir, cómo recibe ayuda o financiamiento de Estados Unidos para hacer una película que quiso hacer él personalmente, no a través de un personaje que lo representara, sino hacerlo él personalmente. Yo quisiera usted, que está tan empapado en esto, me dijera nada más eso. ¿Algún otro? Sí. Bueno, primero hay que ver la extracción de cada uno de los dos personajes principales de esta plática. Zapata, con el gran peso de su pueblo, y Villa, debido a los problemas que tuvo familiares y que su vida azarosa lo había llevado después a convertirse en este personaje. Pero aquí cabe una cosa, y a lo mejor es la contestación del compañero que preguntó de una de sus preguntas, de qué concepto de guerra tenían cada uno de ellos. Por ejemplo, Villa, su terreno de las grandes batallas que tuvo fue en planicie. O sea, en el norte la orografía es de más planicies, un tipo de enfrentamiento directo, excepto cuando anduvo de Banderoles o en la sierra. Y Zapata no, el terreno donde se mueve Zapata es muy intrincado, una orografía tremendamente difícil, incluso el transporte es difícil. Oaxaca, Puebla, Guerrero es el mismo terreno. Entonces, los conceptos de guerra deberían de ser siempre diferentes conceptos, porque Zapata era más de la guerrilla, de los pequeños agrupamientos que sorprenden, y Villa no, eran grandes desplazamientos en grandes trenes que traen como consecuencia un enfrentamiento mayor. Las grandes diferencias traen también en que, por ejemplo, Villa era más confiado, aunque la historia lo ha presentado como desconfiado, y Villa y Zapata era completamente desconfiado. Su forma de ser era así, era hosco, parco en el hablar. Pero aquí hay una cosa bien importante que aún en la actualidad se toma muy en cuenta. Los movimientos guerrilleros que ha habido en los últimos 50 años en todo el mundo nos hablan de un concepto bien importante: la disciplina y la desconfianza. Un guerrillero que no es disciplinado no sobrevive. Un guerrillero que no es desconfiado tampoco sobrevive. Y este mismo concepto lo tienen en la actualidad las Fuerzas Armadas. Yo he tenido la oportunidad de tratar a algunas de estas personas y sé hasta qué grado son desconfiados, cómo son disciplinados para poder sobrevivir. Entonces, Zapata, al confiarse, perdió. Y Villa, al confiarse, también perdió. El confiarse a relegarse a una hacienda es completamente un error. Gracias. ¿Alguien más va a tomar? Gracias, pero la pregunta acá al falta. ponente.
No, dijo que probablemente. Buenas noches. Bueno, primero que nada felicitarlo por la afiliación que tiene, el perfil que tiene, estar en esto de la historia. Creo que no es fácil. Yo como ingeniero lo puedo decir que no me resulta nada fácil estar, pero me gusta, me atrae mucho también. Yo quería preguntarle algo muy sencillo que dentro de lo que yo poco he leído, que he retomado, he tratado de documentar un poquito. Me gustaría que comentara de dónde provino o cuál fue su procedencia de Gildardo Magaña, de venir allí hacia Zapata, y cómo es que al final, tengo entendido que parece que él llega a tomar el mando, ¿no?, a la muerte de Zapata. Se me hace un personaje un poquito difícil de entender, siendo que él tenía muchos asesores y creo que bastante buenos como Palafox. Me gustaría que comentara algo sobre eso. Y por otro lado quería comentarle que seguramente sí sabe que se está presentando en la Cineteca una película que se llama Los Jinetes del Tiempo. Ahí hablan un poquito como una especie de conmemoración a una caravana que se pretendió hacer en la conmemoración de la llegada de los dos ejércitos del norte y del sur a Palacio Nacional. Me gustaría saber qué opinión le merece, si es que ya la vio, y si no, pues si alguien sabe algo sobre esto, pues que me pudiera comentar. Apágale, profe. A ver, yo también quiero hacer una pregunta. Esta es una pregunta sobre su opinión, maestro Sánchez. Para usted, ¿qué representa cada una de estas luchas que se encuentran en este periodo? Es decir, la postura de Zapata es una postura, me parece clara, pero ¿cómo interpreta usted a cada una de estas posturas, Villa, Zapata, los propios carrancistas, en fin? ¿Qué es lo que estaba en su concepto dirimiéndose en ese momento de la historia de México? Como pregunta es que nos platiques un poco más de tus fuentes, cómo te fuiste adentrando para poder sacar todos estos detalles de los diferentes personajes que pasan en tu libro, y que a lo mejor nos regales algunas citas o si en el libro viene bibliografía para poder seguir documentándonos en el tema. Sí, rápido. Sí, en este libro sí le incluyo ya bibliografía tanto del Resguardo y Codicia como el del Pacto de Xochimilco. Sí, ya viene insertada la bibliografía, parte de los documentos que yo estuve revisando y consultando. El armamento que utilizó Carranza, sí, en gran medida fue, como les comenté, de lo más sofisticado, de lo más nuevo en esos momentos. Un armamento que Estados Unidos estaba apenas poniendo en práctica. Uno de ellos que les comenté es el alambre de púas. Este alambre de púas que finalmente va a utilizar Carranza en las famosas batallas de Celaya. El armamento, mira, en este momento no tengo el dato preciso de los tipos de fusiles, de armamento que estaban manejando, pero de lo que sí tengo muy claro en términos muy generales, muy preciso, es que era de lo más nuevo que estaba manejando el ejército norteamericano, que de alguna manera también estaban manejando material químico para la elaboración de bombas de este tipo ¿perdón? De gas mostaza. Exactamente, ¿no? De preparación de gases.
Esos son de los armamentos que ahora mismo te podría precisar. Los otros no me recuerdo ahorita, aunque tampoco es un punto que tengo muy presente en este libro. No me metí tanto en esta parte del armamento que estaban manejando los gringos, que son los que dejan, porque mi idea era explorar más la parte tanto de Villa como de Zapata. No me metí, la verdad, en mucha investigación respecto al armamento que tenían los norteamericanos en Veracruz, ¿no? Honestamente, esa parte no la exploré. El concepto de guerra que tenían Emiliano, yo me atrevo a decir que el concepto que tenían ellos era un tanto local, en el aspecto de que si ellos consideraban que una guerra se podía ganar con una parte teórica, que era el plan de Ayala, creo que ahí fue un error. Pensar que la guerra era el plan de Ayala o que era la única arma con que el ejército zapatista podía enfrentarlo fue una equivocación también. La guerra es diferente el concepto que tiene tanto Villa como Zapata. Es más respetable para Villa el término de guerra porque incluso ellos exploran ya un enfrentamiento contra otro país. Este punto no lo logra entender de esa manera Zapata. Tan es así que cuando se da la invasión norteamericana, se está llamando, en este caso lo hace Victoriano, decir que se tienen que unir, que primero está salvar la patria y que después se dirimen los problemas internos. Emiliano no lo toma tanto en cuenta. Es una guerra que considera, pero además que considera no tan real por las fuentes que le hacen llegar información desde la capital. A Emiliano le dicen que ese hecho de guerra o esa posibilidad de guerra con Estados Unidos no se va a dar, que es apenas una farsa que están manejando otros intereses. Pero la guerra en sí es un elemento que Emiliano maneja quizá sin tanta importancia. Suena un poco contradictorio cuando digo sin tanta importancia, porque al fin y al cabo pues un movimiento de este tipo se tenía que dirimir en batallas, en enfrentamientos. Pero la guerra que mantiene Emiliano es siempre ofensiva. Es siempre defensiva en el aspecto de que no tiene mucho armamento para poder ir al frente en muchos de los casos. Es un poco, desde mi punto de vista, absurdo pensar que un movimiento de este tipo se pudiera vencer o se pudiese ganar siendo tan local. Ese es un error quizá que manejaba, o que por las necesidades Emiliano Zapata metía mucho en esta situación. Villa tenía un concepto diferente de guerra porque al fin y al cabo tenía un asesor militar. Ese punto le da una diferencia enorme entre Villa y Zapata. Zapata se rodeaba más de intelectuales, más de pensadores. Eso obedece. Villa decía que no tenía la fuerza suficiente para ir tras de Carranza. Está por verse y yo dudo que efectivamente haya sido porque no tenía la fuerza suficiente. Pero si estaban uniendo las dos fuerzas, yo creo que tenían lo suficiente como para poder enfrentar a Carranza. Entonces, esos conceptos de guerra son diferentes. Emiliano no tenía esa preparación militar, todo lo había aprendido sobre la marcha, salvo el breve tiempo en que Emiliano estuvo en el ejército en Cuernavaca. Pero estuvo en el ejército 2 meses, en el 9º Regimiento de Caballería. Pudo haber tomado cierta experiencia,
Fuera de eso, Emiliano no tuvo ninguna preparación militar. Y naturalmente que tampoco tuvo asesores militares, como los tuvo Villa con Felipe Ángeles, ¿no? Felipe Ángeles era un excelente artillero, preparado en Francia. Entonces, bueno, todos los éxitos fuertes militares pues fue precisamente por Felipe Ángeles. Entonces, desde mi punto de vista, ese es lo que marca la diferencia del concepto de guerra, que fue finalmente este hombre, Felipe Ángeles. Para mí que eso fue la diferencia. Que no lo haya escuchado, porque de eso también se quejaba Felipe Ángeles, que no lo escuchaba Villa, pues ese fue el error también de Villa, ser demasiado testarudo quizá, o demasiado confiado, porque intentó atacar con caballería cuando se lo dijo Felipe Ángeles que por ahí no era el asunto, ¿no? Insistió hasta que perdió. Había otra pregunta de tu parte, ¿no? Sobre Ignacio Parra. Mira, yo desconozco la influencia de Parra con Villa. Dentro de la información que yo utilicé, no se hace casi alusión a Parra. Es más, creo que en ese aspecto es un tanto parco la información que hay al respecto. A pesar de que es bien conocido que hay mucha más información de Villa que de Emiliano Zapata, sobre todo en cuestiones militares. Yo encontré casi nada de esta. No es un personaje que yo haya investigado, la verdad, tampoco, pero creo que hay muy poca relevancia en ese aspecto, desde mi punto de vista. En cuanto a la vida fílmica de Villa, pues sí, fueron varias ocasiones en las que se le ofreció, él accedió, y sí, por ahí estuvo pendiente que se filmara una de las últimas batallas de Villa, que de alguna manera fueron de las últimas, ¿no? Sí, tenía buenos tratos con los norteamericanos en esa parte cinematográfica, y naturalmente que sí estuvieron obteniendo importantes recursos en la cuestión de filmar las batallas, ¿no? Tan es así que mucha de la filmografía de Villa está en Estados Unidos, mucho más que aquí. Aquí hay muy poca, y la poca que conocemos pues es la que se recicla constantemente, no hay nueva, ¿no? Es la misma prácticamente. Entonces sí, de que a Villa le gustaba esa parte, por supuesto, y está la clásica foto donde arranca el caballo y se detiene bruscamente, y bueno, se le toman fotos, se le toma película, y bueno, a Villa sí le gustaba mucho esa parte, a Zapata no. De Zapata yo no he encontrado un documento fílmico que se le parezca a lo que hacía Villa. O sea, no, si lo llegaran a filmar, pues era circunstancial, no era porque fuese el objetivo de Zapata aparecer en un filme. No sé si se me haya escapado por ahí alguna de las preguntas, porque creo que la otra era una intervención más que nada por el aspecto de la guerra, ¿no? Que de alguna manera preguntaba aquel compañero. Y si se me escapó alguna, pues no sé si hay alguien me la pueda repetir. Sí, mira, Gildardo Magaña, sí, efectivamente fue el sucesor de Emiliano Zapata. En cuanto muere Emiliano Zapata, Gildardo Magaña empieza de una vez por todas a llevar las cosas de manera negociada. Gildardo Magaña era un negociador. Gildardo Magaña era un magonista, que precisamente él llega a Morelos cuando son perseguidos los magonistas aquí en la Ciudad de México, cuando se les descubre el complot, tienen que huir, y
Tanto él como Antonio Soto Díaz y Gama, Santiago Orozco, son vagonistas que se van a refugiar con Emiliano Zapata, ¿no? Pero sí, Magaña era un negociador, completamente un negociador. Y sí, ese es el origen de un vagonista, ¿no? No sé si haya alguna otra pregunta. Si no, pues creo que no me queda más que... Es que esto de... Híjole, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil esto de la unidad entre las fuerzas en nuestro país, que hasta ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Esto es muy ilustrativo. Pero yo quisiera preguntarle, ahorita cómo están las cosas en nuestro país, haciendo una similitud con esto de Zapata y Villa, que créame que no lo conocíamos con ese detalle, no entendíamos por qué, bueno, sí se crearon varias fuerzas en contra de ellos y demás, pero por qué los habían atacado tanto, ¿no? Y por qué el exterminio casi de los zapatistas y de los villistas, ¿no? Y bueno, toda la vida le echamos la culpa a Venustiano Carranza, pero no sabíamos que pues había habido tantas diferencias. ¿Y qué similitud hay ahorita? Yo le preguntaría a usted, ¿qué hacemos los mexicanos para que a veces estas diferencias, que sí, yo lo sé, a veces son de calidad, a veces de cantidad, pero ¿cómo le hacemos para salir adelante? Porque pues no nos puede seguir pasando todo esto, ¿no? Muchas gracias y felicidades, de verdad. Queremos leer el libro ahora. Algo que se me estaba escapando comentarios que tiene que ver precisamente con el concepto de guerra. ¿Por qué tuvo tanto éxito el movimiento zapatista? Porque ellos utilizaban el movimiento guerrillero precisamente. Un tiempo eran soldados, ¿sí? Dejaban las armas, iban a sembrar, y por eso ese era uno de los problemas de los federales. Cuando llegaban a una población, pues ¿contra quién vamos a pelear? Porque utilizaban mucho el sistema de guerrillas. Pero un tiempo eran soldados y otro tiempo se iban a sembrar. Por eso cuando llegaban los federales, pues no encontraban a quién, y entonces hacían precisamente, barrían con todo el pueblo, ¿no? Porque bueno, pues entonces todos son zapatistas. Ese es uno de los éxitos que tuvo Emiliano Zapata con este movimiento. Perdón. Felipe Ángeles sin duda abrevó en Clausewitz las concepciones de guerra, y entonces ahí se plantean el asunto de la guerra de posiciones y la guerra de movimientos, que es la que se tiene que desarrollar para tomar el poder. En un momento dado la guerra de guerrillas no es suficiente y es la que desarrollaba Zapata, pero se requería de otro concepto que sí tenía Felipe Ángeles: guerra de movimientos, clásica. Claro. Y en esto las guerras se van a desarrollar de acuerdo a lo que tenga el ejército. Se van a adaptar a lo que tenga. Como algo que es sabido también, que lo comentamos, los villistas tenían un armamento mucho mejor. Por eso a Felipe Ángeles le permite entrar en una confrontación de tú a tú con los federales. Emiliano no podía, Emiliano no tenía cañones, y si llegaba a tener, pues no tenía balas. Entonces, bueno, ¿qué hacía? Pues entonces tenía que recurrir a adaptar su estrategia de acuerdo a lo que tenía, sus necesidades de acuerdo. Son las mismas necesidades de norte y de sur, pero tenían elementos diferentes para enfrentar esa guerra, esos combates, esas batallas. Y lo último, bueno, ya es, pues siempre yo estoy, y no porque sea a partir de ahí, estoy trabajando ahora mismo con otra novela también que tiene que ver con la invasión norteamericana del 47. Es
verdaderamente impresionante la cantidad de traiciones que se da en ese momento. Es, no bueno, absurdo, incomprensible. Traiciones por todos lados. Y la traición mayor pues es la de Santana, ¿no? Que por mucho que haya escritores, historiadores que traten de justificarlo, no, Santana es un traidor y podrán tener mucho verbo para defenderlo, pero eso no cambia la esencia de su traición, Claro. naturalmente. Y desafortunadamente en un país como el nuestro parece idiosincrático. Desde la llegada también, desde la invasión española, pues empiezan a unir las diferentes culturas por razones que ustedes quieran, entendibles o no, buenas o malas, pero se unen para atacar finalmente a los mexicas. Y no solo los tlaxcaltecas, que son los que tienen más fama, sino que de Xochimilco y de no sé qué tantos otros lugares se unieron a los españoles para derrotar a los mexicas. Ahí lo más sensato habría sido, bueno, pues mejor los tlaxcaltecas que pacten con los mexicas, oye, vamos a enfrentar al enemigo común y después nos arreglamos entre tú y yo, ¿no? Yo te doy tu libertad, ya no eres mi vasallo, no tienes que darme frutos ni nada, pero vamos a vencer al enemigo, ¿no? Pues no, ahí prefieren pactar con los españoles para enfrentar a los mexicas, pensando que con eso se iban a quitar el yugo explotador, y salió peor. Pareciera que es idiosincrático. ¿Cómo le hacemos? Pues yo creo que si hubiese una fórmula o alguna manera de enfrentarlo, pues yo creo que ya la gente lo hubiese hecho. Yo, desde mi punto de vista, es que se dan este tipo de cosas porque siempre hay rivales, siempre hay arribistas, siempre hay gente que trata de sacar provecho de esto. Y por el otro lado hay gente que no está de acuerdo o no puede permitir ese tipo de abusos, ese tipo de actitudes de la gente. Y mientras sigan ese tipo de abusos, pues siempre va a haber gente que se va a oponer a eso, aunque en términos generales suene como que nunca se ponen de acuerdo. Es difícil ponerse de acuerdo de una persona que es traidora con uno que trata de evitar eso. Pues ahí no va a haber un punto de encuentro. Y creo que en ese sentido, esas traiciones que se dan son precisamente por eso. Estamos a un año de una elección. Yo, honestamente, veo las cosas como que otra vez se va a ver ahí alguna traición. ¿Cómo le hacemos? Pues yo la verdad no podría decirlo, no sabría por dónde entrarle en esta parte, ¿no? Lo que sí es que entre menos esté preparada la gente, más viable o más posibilidades haya de que se den las traiciones. Y entre más preparada esté la gente, menos vamos a depender de un líder. Para mí que eso sería parte de este asunto. Pero bueno, creo que eso es otro tema, y de nueva cuenta pues les agradezco enormemente su paciencia, su atención. Gracias y buenas noches. ¿A dónde se puede conseguir el libro? Bueno, me faltó la parte comercial. Yo soy un escritor independiente, como sea, no tengo patrocinio absolutamente de ninguna editorial, de ninguna persona, ningún personaje. La forma en que yo publico estos libros es con costos míos. Yo voy a alguna editorial, revisamos el material, me lo imprimen y yo pago todo eso. La única manera que tengo de distribuirlo es precisamente en espacios como estos, donde me dan el apoyo, la autorización para mostrarles esto. Si alguien quiere contactarme, con mucho gusto le doy mi correo, mi número telefónico, para que en cuanto ustedes lo crean necesario. ¿No tienes página en Facebook? No. Ok. Correo para que lo ponga yo aquí. El correo que tengo es m.angelsanz@hotmail.com y mi número telefónico es celular 55 35 58
5344. Ahí me pueden localizar y con gusto pues me gustaría platicar con ustedes. Miguel Ángel, hubo mucha gente siguiéndonos en el Face y te están todavía viendo, se han mantenido durante toda la conversación que hiciste, entonces despídete de ellos, todos tienen muy buenos comentarios, que está muy excelente el libro, que la plática está muy amena, otro dice que lo va a comentar. Freddy Hernández dice, lo voy a comentar porque lo miro muy solito, dice, ojalá alguien compre ese libro. Sean Bell dice, excelente libro, apoyemos a los escritores independientes. Ya se me bajaron otras, pero otro se quejaba por el ruido de la lluvia y de los carros, entonces bueno, ya. Por lo menos nos dejó terminar la lluvia. Así es. No, les agradezco, todavía es un orgullo, un gusto, más todavía que a través de estas redes sociales pues nos podamos comunicar con la gente. Y creo que en estos momentos es cuando más útiles se vuelven con estos climas que no nos permiten salir de casa. Creo que esto es una herramienta de publicidad enorme, que en el caso de los escritores independientes como yo, pues es un apoyo enorme. Muchísimas gracias también a los que están a través de este medio y nuevamente gracias por su presencia. Nada más entregarle un reconocimiento del Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana. Otorga el presente reconocimiento a Miguel Ángel Sánchez Velasco por su destacado trabajo de interpretación y difusión de la historia de nuestro país y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la presentación de su obra, El Pacto de Xochimilco o la Alianza Fallida. Brújula Metropolitana, una mirada ciudadana en esta realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Estos reconocimientos, la verdad es que como escritores independientes es un orgullo más que quizá vender muchos libros. Para mí el reconocimiento que ustedes nos hacen, o que me hacen en este caso, es de suma importancia. Yo siempre he considerado que como escritores la mejor manera de retribuirles a los lectores en respuesta a su compra es precisamente este contacto que nos permite con ustedes. Y por estos reconocimientos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Quisiera nada más recordarles que el día de hoy se cumplen 22 años del asesinato en Aguas Blancas durante el sexenio de Zedillo y que todavía está impune ese asesinato. No se han encontrado culpables, no se ha hecho ninguna solución y ese asesinato de Aguas Blancas también fue contra campesinos, como el tema de hoy. Y hay una invitación, bueno, eso para que lo consideremos y lo hablemos para que no se olvide, porque conforme hay muertos todos los días, tal pareciera que los más antiguos ya no tienen importancia, pero todos somos los mismos de importantes. Y el segundo es la invitación que tenemos, porque cumple 5 años el programa El Derecho a la Ciudad de Radio Educación, que sale todos los viernes a las 6 de la tarde. Los invitamos porque este viernes 7 de julio va a ser una celebración ahí en Radio Educación, Avenida Coyoacán y Eje 6, para que ustedes participen. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Esa es la invitación para Radio Educación, 7 de julio. Y nosotros los invitamos el 7 de julio también para el libro Conversaciones Pachecas, que habla sobre cuestiones de la marihuana. Conversaciones Pachecas, el 7 de julio en Casa de la Cultura, Santa María la Ribera. Presentación del libro. Y el viernes los invitamos a una inauguración pictórica, también en la Casa de la Cultura, de un pintor que viene de Veracruz. Entonces, por si tienen humor de darse una vueltecita. Los esperamos dentro de 8 días. Gracias.